Esta noche en Desde las Cámaras concluyó el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de la 66ª Legislatura Federal. Los trabajos que iniciaron el 1 de septiembre han sido considerados como uno de los más productivos de la historia legislativa del México contemporáneo y además analizaremos la trascendencia de las reformas constitucionales aprobadas en este periodo. Desde las Cámaras comenzamos. El Congreso de la Unión concluyó el primer periodo ordinario de sesiones de la 66ª Legislatura con la aprobación de importantes modificaciones a nuestro marco constitucional. Desde el 1 de septiembre pasado, el Poder Legislativo se dio a la tarea de discutir y aprobar no solo el paquete de iniciativas de reformas enviadas por la pasada administración, sino que además incorporó otras que hizo llegar la presidenta Claudia Sheinbaum. Destaca por su importancia y el amplio debate que se generó a lo largo de los últimos meses la reforma al Poder Judicial con el objetivo de que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos mediante el voto popular. Además, el Congreso de la Unión aprobó importantes reformas en materia de seguridad, economía, salud, bienestar social y estructuras orgánicas de la Administración Pública Federal, un esfuerzo legislativo que puede considerarse como histórico. A partir del inicio de la presente legislatura, el Congreso Federal arrancó sus trabajos de manera muy intensa, pero ¿cuáles fueron las principales reformas que se aprobaron? Terminó el periodo ordinario de sesiones de la 66 legislatura. El pleno de ambas cámaras procedió a la conclusión de sus trabajos. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, declaró: hemos concluido este primer periodo de sesiones en una legislatura y un periodo que podemos calificar como intenso e histórico. Por primera vez se entregó el bando solemne a una mujer presidenta de los Estados Unidos mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Se aprobaron 16 reformas constitucionales, con momentos de debate intenso, con momentos de coincidencias. Muchas reformas fueron aprobadas por unanimidad. Instalaremos la comisión permanente que funcionará, como ustedes saben, de aquí hasta finales de enero y posteriormente iniciaremos un nuevo periodo, el segundo periodo de este primer año, que seguro estoy será también intenso y será también histórico y también será un periodo en paz, productivo, de entendimiento y de respeto. Mientras tanto, en el Senado de la República, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, dio paso a la declaratoria de clausura. La Cámara de Senadores de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara concluidos sus trabajos correspondientes al primer periodo de sesiones ordinario a su primer año de ejercicio constitucional. Posteriormente se llevó a cabo la instalación de la comisión permanente en la Cámara de Diputados. La comisión permanente que funcionará durante el primer receso del primer año de ejercicio de la 66ª legislatura del Congreso de la Unión se declara legalmente instalada. La comisión permanente quedó integrada por 19 diputados y 18 senadores. Este órgano del Congreso de la Unión funcionará durante el periodo de receso. Sus funciones se basan en dar continuidad a la actividad legislativa con la recepción de iniciativas, comunicaciones oficiales, ratificaciones de nombramientos y, de ser necesario, convocar a una sesión extraordinaria. Se citó a la próxima sesión de la Comisión Permanente el próximo 8 de enero. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Ya estamos aquí en el foro de Desde las Cámaras con mi compañero y amigo Víctor Sánchez Baños. Vamos a platicar sobre el análisis de las principales reformas que se han aprobado en este primer periodo de esta actual legislatura. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, qué gusto saludarte. Ya rato de que nos veíamos. Pues muy movida esta legislatura, no sé si productiva o no, pero movida sí.
Bueno, ya no están dejando nada para los próximos meses ni para los próximos periodos ordinarios y no creo que haya extraordinarios. O sea, estamos hablando, son paquetes enormes que pues Es la difícilmente batería son que había revisados, ¿no? mandado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que algunas se lograron aprobar en su sexenio y las demás, pues ahora sí que dio la instrucción que se aprobaran fast track en este primer periodo. Se los dejaron, o sea, estamos hablando que en septiembre, ese fue en octubre, el 1 de octubre, pero todo septiembre le hicieron una gran carga política e ideológica, y dejan para este sexenio, o sea, ya después del 1 de octubre, pero con la misma legislatura, con la actual legislatura, pues dejan el paquete más pesado. Pero vamos a ir poco a poco analizando, y como tú estabas diciendo fuera del aire, incluso platicábamos sobre algunas de ellas, son muy polémicas la mayoría. ¿Y esto qué significa? De que tienen apoyo una buena parte, pero otra no tienen el completo apoyo. Estamos hablando del Pues sobre gobierno. todo del Círculo Rojo, que es el que entiende estas reformas. Y la primera que se aprobó pues, fue la reforma judicial, muy polémica, por este tema de que ahora los ministros de la Corte, jueces y magistrados se van a elección popular y que cualquier persona que haya estudiado Derecho con 5 cartas de recomendación de sus vecinos o amigos puede ser candidato a magistrado o juez. Ese es el problema. Mira, estamos hablando de casi 40,000 aspirantes. O sea, primero nos habían dicho que eran 2,000. Unos cuantos días, estamos hablando de 10 días antes de que se cerrara el registro, había 2,000 registrados. Es muy claro lo que está pasando en el asunto de la reforma judicial. Después de estos 40,000 aspirantes, de los cuales si quitas tú el 99%, pues quedas más o menos con la natita que posiblemente tengan los mejores, pues vamos a hablar, el mejor currículum, los mejores currículums de todo el sector. Pero ¿qué es lo que, como abogado yo te lo digo porque varios amigos míos de la época escolar de la Facultad de Derecho en la UNAM, pues se inscribieron. Muchos de ellos con cumplieron con grandes requisitos, fundamentalmente la experiencia. Después de la experiencia recurren a sus mismas capacidades y no pidieron las cartas de recomendación, se las pidieron para llenarlas, pero pidieron otro tipo de cartas de recomendación. ¿Y a dónde acudieron ellos para tener el apoyo? El apoyo lo consiguen a través de los partidos políticos. Fueron a Morena, muchos de ellos, la mayoría, otros se fueron al PRI, otros fueron al PAN, en fin, buscaron el apoyo de los partidos políticos. Víctor, otra que se aprobó es el tema de darle estas funciones de investigación a la Guardia Nacional. Antes, en sexenios anteriores, pues dependía de la Secretaría de Seguridad, teníamos el CISEN, la Secretaría de Seguridad, y ahora estas labores de investigación se les están otorgando a la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que está ocurriendo con este asunto de lo que tú dices de la Guardia Nacional? Es el poder tras el poder. Pues mira, es que debemos entender esto. Desde que llegó López Obrador, lo que dijeron, vamos a dejar que las Fuerzas Armadas incursionen en áreas que no les correspondía. Ojo, no les correspondía. Les corresponde la seguridad nacional, no la seguridad interior. Y López Obrador, a través de estas leyes, les da la seguridad interior también. ¿A dónde nos lleva esto? A generar organismos más poderosos. Pero si tú te das cuenta, en estos momentos el CISEN y todos los organismos de inteligencia están enfocados fundamentalmente a áreas de control político. Ojo, repito, porque esto es muy importante, control político, no es el control nada más de la delincuencia, porque el control o la inteligencia policíaca está en manos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch, y él es el que tiene en sus manos ese sistema de inteligencia delincuencial. Todo esto dividimos entonces, por una parte, a la seguridad interior, que debía estar en manos de civiles definitivamente, y no en manos de militares. ¿Por qué? Porque al momento que veamos tan fortalecidos a los equipos militares, vamos a tener que buscar la manera también de que pues algún día regresen a los cuarteles y no se ve cerca. Otro que se aprobó importante, los derechos a las comunidades indígenas, donde se les está reconociendo como comunidad y se les están dando derechos que antes estas comunidades no tenían. Bueno, ojalá y se las den de hecho, ¿no? Porque de derecho las tienen y las han tenido como seres humanos. Ahora que se las den de hecho. Como comunidad.
Más que como comunidad, la gente, fíjate que cuando tú vas a un pueblito, ay, mira qué bonito indígena, y mira qué bonitas las muñequitas que están vendiendo, pero el trato real que se le está dando sigue siendo de marginación. Y eso es lo más grave. México sigue marginando a todos estos grupos que son los más vulnerables. Víctor, ¿y qué me dices de otra que se aprobó sobre la supremacía constitucional? Bueno, eso es de verdad como... Ya no importa el legislativo ni el judicial. No, nada más parte que el legislativo es el que da las órdenes y pues aquí queda. Estamos hablando de 3 poderes de la misma fuerza, ni uno más ni uno menos. Claro, desde el punto de vista político tiene más fuerza el Ejecutivo porque es el que reparte el dinero, el presupuesto. Pero si no vemos esto, es una aberración completa. Pero repito, ya está. ¿Qué podemos hacer cuando ni siquiera los partidos políticos de oposición dijeron, oye, ¿sabes qué? Estás equivocado. Vamos a hacer algo, vamos a hacer una, no sé. Víctor, es que no tenemos oposición, pero vamos a una pausa y a nuestro regreso tendremos un análisis sobre la importancia de las reformas constitucionales en materia económica aprobadas en esta legislatura. Gracias a todos los amigos de la audiencia. Bueno, al final del periodo hubo todavía algunas iniciativas de extrema velocidad que se introdujeron al Congreso. Una de ellas fue la reforma constitucional que incorpora, que es algo verdaderamente o poco lógico, la prohibición de la venta, uso de vapeadores, ¿no? De estos aparatos con los que mucha gente fuma, algo de vapor, una cosa así, por eso se llama vapeadores, o algunos dispositivos electrónicos que queman cigarro, y los comparan como si fueran una alternativa de quema de fentanilo, por Dios. O sea, esto verdaderamente sorprendió incorporarlo a la Constitución. Según los senadores, la decisión de hacerlo fue porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación había considerado inconstitucional, conste lo que te digo, inconstitucional el que se tratara a estos dispositivos como si fueran drogas. Dijo que en la medida en que no se prohíbe el tabaco y estos son sustitutos del tabaco o equiparables al tabaco, deberían tener el mismo tratamiento. Esto es, en el caso del cigarro se cobra una sobretasa impositiva para inhibir el consumo del tabaco, se tienen que hacer campañas para inhibirlo, pero no necesariamente prohibirlo. No se prohíbe porque de lo contrario hay un consumo ilegal del mismo. Por ejemplo, el caso de la marihuana está prohibida, pero se sigue consumiendo en México de manera ilegal y eso propicia redes de narcomenudeo, problemas de violencia, etcétera. Es lo mismo que sucede con los vapeadores. Se pretende prohibirlos, pero al final de cuentas se venden en la calle como si fuera nada. Ahora, ¿te imaginas, Adriana, si van a encontrar la forma de meter a la cárcel a alguien porque esté fumando un vapeador? Pero si quitaron inclusive de la prisión preventiva oficiosa la posibilidad de meter a la cárcel a una persona que se encuentre presumiblemente ligada al narcomenudeo. ¿Cómo hacen este tipo de regulaciones? Todo fue para evitar que la Corte les vuelva a echar abajo una iniciativa que se presentó el año pasado, pero que les dijeron que era ilegal. En fin, les encanta fortalecer los mercados ilegales. Alguien debe tener su negocio. De otra manera no me lo explico. Bueno, y Adriana, otra reforma que se aprobó también en este periodo y casi de final, en algún momento te lo comenté que la Secretaría del Trabajo iba a proponer un capítulo específico en la Ley Federal del Trabajo para regular o para incorporar al sistema de seguridad social a los trabajadores que participan en la red de plataformas digitales de contacto. Estos son importantes porque, bueno, son distribuidores y son vendedores de cosas. Pueden ser ofrecer servicios de transporte de personas o de mercancía, son repartidores de productos de alimentación o también de productos generales
Y hoy por hoy hay un cambio importante en el modelo de trabajo. Las plataformas siguen en diálogo, ha habido un diálogo permanente. Algunos cambios no han sido completamente bien entendidos por los legisladores y el hecho de que se incorporen en la Ley Federal de Trabajo no necesariamente se va a traducir en que estos trabajadores reciban beneficios de seguridad social, porque hay esquemas, por ejemplo, como el de la estas personas que tienen varios vehículos que los rentan, se inscriben en la plataforma solo para saber cuánto ingresa el trabajador que se los renta o la persona que se los renta, que es un empresario independiente o una persona independiente, y él lo pone a trabajar, pero a la vez lo puede poner a trabajar no en una, sino en 3 plataformas al mismo tiempo. Entonces, te estoy diciendo una realidad. ¿Quién es el patrón ahí? El que rentó el vehículo, el que lo prestó a renta, la plataforma 1 a la que se conectó, la plataforma 2 a la que lo sustituyó, la plataforma 3 con la que terminó la noche. Está muy complicado el tema. Todavía el esquema va para largo. Yo nada más lo pongo bajo la lupa desde las cámaras. Gracias, Alicia. Ya estamos aquí otra vez, Víctor y yo. Víctor, varias reformas más se han aprobado, la de empresas estratégicas. Bueno, pues eso es un tema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Ya dejan de ser esas Que han sido empresas. una carga muy fuerte para el erario. Pues porque no han sido administradas Sexenio tras sexenio. como empresas privadas. Si fueran administradas como empresas privadas, ¿qué significa? Que den resultados. Cuando vemos que la electricidad, por ejemplo, en México es más cara que en Estados Unidos, que conste que en los parámetros internacionales, Estados Unidos tiene niveles muy altos de costos de energía eléctrica. Pero en México, ¿por qué? Porque tenemos que pagar una serie de cosas que están alrededor de la CFE. En Pemex, pues es una situación muy similar. ¿Qué es lo que necesitaba el gobierno? Pues protegerlas, lo cual está haciendo en estos momentos. Proteges a Pemex y a la CFE con el objetivo de que sus finanzas puedan en algún momento ser sanas. Hay una gran deuda que tiene Pemex con sus proveedores. Estamos hablando de casi 500,000 millones de pesos. Y esto representa una carga financiera que es muy difícil levantarla. Ahora, al mismo tiempo, hay un alto costo por la deuda que se ha contratado, no solamente en México a través de los mercados bursátiles, sino también en mercados secundarios en Estados Unidos y varias partes del mundo. La CFE, como no tiene pues un resultado claro, ni tampoco perspectivas al mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque se han dedicado a la utilización de materiales fósiles para generar electricidad. No tiene algunas herramientas financieras para poder impulsar a la CFE. Entonces, ¿qué es lo que hacen desde el punto de vista económico? Entonces, vamos a buscar la manera de proteger a la CFE manejándole un 55% del mercado nacional de electricidad. ¿Qué significa? Que no, las demás empresas, podrá haber empresas privadas alrededor, pero ninguna con más del 45%, o sea, ni todas juntas. ¿Qué significa también esto? Que la CFE tiene que hacerse más rentable, pero tiene que acudir también a las energías, pues vamos a llamar limpias, que son la eólica, la hídrica, en fin, y también la solar, entre otras, porque hay muchísimas más. También hemos visto cuáles han sido los resultados desde el punto de vista financiero de la única planta nuclear que hay en México que se encuentra en Veracruz. Entonces, todo esto vamos a tener que hacer una revisión. Como mexicano, yo no lo voy a hacer, pero lo va a hacer el gobierno. Entonces, tiene que hacer esa revisión escrupulosa de las finanzas. ¿Para qué? Para que no sea una carga. Eso es lo que pasa hoy y de esa manera la Cámara. ¿Se acuerdan que les decían que, por ejemplo, son empresas que eran antes empresas productivas? Ya le borraron el nombrecito de productiva porque no eran productivas. Exacto. Ahora les pusieron estratégicas. Por eso hablamos de proteger. Víctor, otro tema es modificaron pues también lo del transporte ferroviario para que esté controlado por el Estado, pero concesionado a particulares. Es otra de las estructuras que a mí me parecen debe quedar muy, muy transparente. Yo estoy seguro que para mí, me gusta el que se creen nuevas vías de ferrocarril. Por ejemplo, México-Querétaro, México-Hidalgo, y también se está ya programando también una México-Puebla, pero también hay otras alrededor del país que son importantes ver. Pero sin embargo, por ejemplo, lo del Transísmico, que sigue siendo un gran negocio, yo pienso que es una de las obras más que pueden ser un enorme negocio
pero desafortunadamente, y tengo que utilizar la palabra, no está en manos de gente que pueda generar pues beneficios económicos para todos estos pueblos que están alrededor de Para ese el tren. sureste, que bueno, este corredor que le han cambiado de nombre, el corredor transísmico, ahora tiene otro nombre, se ha planeado desde la época del Porfiriato y bueno, Peña Nieto también le dio un gran auge para poder lograr esta asignatura de quitar las diferencias, estas asimetrías entre el sur y el norte y poder dispersar riqueza en el sur de nuestro país. Y ahora Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum pues lo tienen como parte de su cuarta transformación también. Pues sí, pero mira, hay algo que sí son herramientas al final, pero aquí es importante ver cómo hacer rentable ese tren. ¿Por qué? Porque vas a llevar carga de Coatzacoalcos hacia el Istmo, a Tehuantepec. Todo esto representa un costo. Entonces, ¿cómo hacer más barato para evitar que los barcos estén llegando al canal de Panamá? Y pues es una fortuna pasar ese canal. Y buscar la manera más rentable para que los trenes lleven mercancías, más que gente, mercancías. Ahora, ese para mí es uno de los más rentables. Hay otros trenes que van a tener que tener un impulso importante. Dentro del presupuesto de egresos se establece una partida especial para el Tren Maya, lo cual pues está viajando vacío casi el tren y se necesita pues buscar también opciones porque el tren ya parece ser que se quedará en el olvido. Y con todo lo que se invirtió en este tren, Víctor, también el tema de la vivienda es también una de las metas, lograr este impulso a que los ciudadanos pues, tengan vivienda y se creó este fondo para el desarrollo de vivienda social. Pues mira, hay muchas, en mis momentos de reportero algunas veces me voy a algunos lugares del país, lo recorro mucho el país, y me encuentro con algunas zonas donde pues hay casas y departamentos vacíos y todos vandalizados. Algunos de ellos dices, bueno, esto quedaría muy bien que muchas personas pudieran acudir a esos lugares y encontrar resguardo y vivienda. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita una pequeña inversión, pero al mismo tiempo hay otro ramo donde la gente no puede pagar las deudas que tiene, por ejemplo, con el Infonavit o otros organismos de vivienda estatales. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Entonces toma una decisión. Para mí es una decisión acertada, aunque tiene un gran peso hacia las finanzas públicas. Más de 1 millón o 1,5 millones de viviendas, pues les van a perdonar. Ya borrón y cuenta nueva, ya no hay deuda y te vamos a entregar tus escrituras. Para mí me parece bien, porque si bien estamos gastando en otras cosas, la gente que está ahí vive angustiada de que algún día pues lleguen y lo saquen de sus casas. Por supuesto. Entonces, mire, son familias, son mexicanos, y pues si podemos ayudar en ese sentido para que tengan seguridad, adelante. Así es, Víctor, pues esto es de lo más importante que se aprobó, también bienestar animal, igualdad sustantiva, la prisión preventiva oficiosa. Que ese es otro temazo. El tema del fentanilo, el tema de los vapeadores, que lo ponen también como reforma constitucional, el tema del vapeo, y lo ponen casi en la misma ventana del fentanilo. Se prohíbe el uso de los vapeadores. O sea, mira, no se regula, se prohíbe. Sí, entonces aquí es la libertad. Con esto le abres la puerta a la venta de vapeadores en el mercado negro, Claro. pues, con productos, y de por sí hace daño el vapeo, con productos de pésima calidad. Claro, mira, deben dejar a la ciudadanía, a todos, mira, los gobiernos Decidir deben dejar que con decidan lo que regulación. quieran. Pero a los mayores de edad, los niños hay que cuidarlos, hay que Claro, protegerlos. prohibir la venta y el uso a menores de Menores. edad, prohibir el uso en restaurantes, lugares cerrados, Pero sobre todo controlar si y eres- regular también la venta en los establecimientos, porque en muchos también venden estos vapeadores Sí, si eres pirata. mayor de edad puedes hacer lo que quieras en ese sentido, ¿no? O sea, tienes que buscarlo. Te dejan en unas cosas mucha libertad y en otras te las limitan. Y no Eso las está correcto. limitan. Así es, Víctor. ¿Algún otro tema que quieras agregar? Pues mira, hay muchos temas de los que están hoy. El tema de la prisión preventiva oficiosa es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque aprobaron algo que posiblemente pueda al final pues revertirse también, no nada más contra la oposición o contra cualquier persona, sino también para la gente del oficialismo. Es muy claro que esto agarra parejo. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? O sea, son los delitos, una lista de delitos que te pusieron, la aumentaron, en donde si tú Ya no se les habían habías- puesto en el sexenio pasado. Así es, una nuevos. lista, pero eran para Y ahora delitos muy aumentaron, graves. Víctor, sí. Ahora ponen otra lista. Esta lista, cuidado. ¿Por qué? Porque en ella pueden meter a cualquiera. Y además, imagínate, tú eres
delincuente, tú eres culpable hasta que no demuestres tu inocencia. O sea, va contra todo principio de derecho, contra todo principio de moral. Así es, Víctor, pues se nos acabó el tiempo. Gracias Sí, por eso estar rápido. aquí con nosotros. Gracias a ti, un gusto. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.